Muy interesante la charla que vamos a tener a continuación, inspirada por supuesto en lo que es el nuevo libro de la psicóloga chilena Pilar Sordo, Oídos Sordos. Y a modo de introducción, con estas imágenes voy a leer una partecita de la contratapa de este libro que tiene que ver con la temática que vamos a abordar hoy, ¿no? Estamos cansados, vivimos contra el tiempo, en medio de tensiones y estrés, alimentándonos mal, durmiendo poco, atrapados en la tecnología que nos tiene conectados, pero terriblemente incomunicados. Este cansancio puede convertirse en algo crónico, llevarnos a la enfermedad, jaquecas, crisis de pánico, arritmias, desórdenes hormonales y un largo etcétera de cuadros que afecta a gran parte de la población mundial. ¿Qué dicen todos estos síntomas de lo que nos sucede en nuestro interior? ¿Cómo están nuestras emociones? Nos hemos preguntado por qué y para qué nos pasa todo aquello. De esta manera entonces nos introducimos a este apasionante mundo que plantea Pilar Sordo en su nuevo libro, porque tiene que ver con todos nosotros y nuestra vida cotidiana. ¿Qué tanto nos comunicamos con nuestros síntomas y con nuestro cuerpo? Un placer recibirla, por supuesto, a la protagonista del libro, a Pilar Sordo, que ya nos acompaña. Muy bienvenida nuevamente. Y además nos damos el gusto de poder conversar todo esto con Silvana Sotolano, la psicóloga también de nuestro programa. Es un verdadero placer tenerlas juntas. Qué increíble que haya escrito un libro sobre mi vida, la verdad. Sobre tu vida. La contratapa. Estábamos preocupadas. Gracias. Desde la última vez que te vi dije, algo tengo que hacer con este gordo. Gracias. Esto es así, es así. Tal cual, algo tengo que hacer con el gordo, no puede seguir así el No puede programa. seguir así de gordo. Él adelgazó en el medio, ahí te traicionó. Bueno, Cristian y Fe nos van a contar, por supuesto, desde la experiencia personal también en esta discusión. Arranquemos por el principio, Pilar. Dígame. Por la página 1. ¿Cuál fue el detonante? Porque yo creo que también está tu experiencia personal, porque lo decís en el libro, que arrancás a decir, no, yo tengo que empezar a escuchar lo que me está pasando. No puedo vivir en este acelere permanente y no estar conectada con todos los síntomas y las señales que me va dando el cuerpo. Bueno, el detonante es justamente el haber hecho oídos sordos de mi cuerpo durante, yo calculo, 1 año y medio, donde no me di cuenta que estaba generando una enfermedad que empecé a ver por síntomas, como la medicina tradicional lo establece. Y cuando revienta esto en una enfermedad muy seria, estuve a punto de hospitalizarme y demás, me doy cuenta que efectivamente no había visto nada. Entonces decido por primera vez bajar mi propio tema a los talleres, a las investigaciones que hago. Y yo además tenía congeladas 2 investigaciones que no estaban dando suficiente información como para escribir un libro que era acerca del estrés y del silencio. Y cuando me enfermo encontré que había que resucitar estos temas porque tenían que ver con lo que yo había vivido. Y es la primera de las 8 investigaciones que yo he hecho en América Latina en la que soy participante. En todas las otras era observadora y recopiladora de información. Acá no, acá yo participo con mi propio cuadro, con mi propia enfermedad y bajo como a chequear con la gente que generosamente participa conmigo en estas locuras, lo que al final termino por descubrir, que era que toda la gente que estaba ahí tenía algún síntoma, digamos, de algo. Claro. Y por lo tanto una alarma sonando. Todos, no había nadie que no le doliera algo, que no le molestara algo. Y bueno, y de ahí arrancó esta investigación que al final concluye esta conexión que tú bien decías con el tema del cuerpo, digamos. Tal cual. Silvana, también te pregunto a propósito de cómo vivimos hoy todos, ¿no? Siempre estamos cansados y además nos ponemos en un lugar de víctima muchas veces, ¿no? Es que yo estoy agotada, es que estoy sobreexigida. Es que es como top también. No lo hemos adoptado, eso. Ahí está, como un estilo de vida donde nos queda cómodo incluso vivir en esa victimización por estar siempre como al límite de lo que podemos dar. Sí, hay muchas cosas, yo te escuchaba recién, vivimos cansadas, vivimos quejándonos y hay un desencuentro aparentemente entre lo que deseamos y lo que terminamos accionando, ¿no? Creo que sobre todo lo interesante de este planteamiento de Pilar es empezar a poder observarnos a nosotros mismos en lo que nos está pasando y no solo sentirnos víctimas y como cargando, en esta cuestión también del cansancio, cargar con el síntoma como si fuera algo
que viene de afuera y nos pasa y nosotros somos ajenas y no entendemos nada de lo que nos está pasando. Poder preguntarse, poder ver qué es lo que ese síntoma nos está diciendo, me parece que es clave para poder empezar, no amigarnos en el sentido, porque suena ridículo cuando uno, decirlo así fríamente, cuando uno padece algo, lo sufre, se preocupa, está triste, hace cosas para poder solucionarlo, pero sí amigarse en el sentido de decir, esto me pasa a mí, le pasa a mi cuerpo, el cansancio, qué está reflejando, qué me está pasando, y escuchar esas como señales benditas para poder entrar en nuestra propia realidad y no como algo que nos pase y nosotros estamos ajenos, ¿no? Claro, como que no pudiéramos hacer nada frente a ese Exactamente. cansancio. Ahí yo creo, perdón, yo ahí creo que es súper importante también, porque yo reconozco como mi estupidez de no haber visto nada, porque aquí hay otra cosa que también en la investigación quedó súper claro, que es la diferencia entre la gente que ama lo que hace con la que no ama lo que hace. Claro. Porque los que tenemos la fortuna de hacer lo que queremos hacer y que amamos lo que hacemos, tenemos una estructura que al final es bien primo hermana de ser negadora, porque en el fondo, como uno tira para arriba y uno es optimista y uno es positivo y le da para adelante, como que no tomas contacto con tus vulnerabilidades. El que no ama lo que hace tiene todo el día reportes en su cuerpo de que efectivamente está haciendo algo que le desagrada. Por lo tanto, de hecho, un periodista chileno, muy amigo mío, me dijo, lo que tú tuviste fue una enfermedad de la pasión. Y me pareció maravilloso el diagnóstico, porque en el fondo tiene que ver con el amar tanto lo que uno hace o posesionarse tanto de eso, que al final vas negando que tienes vulnerabilidades, que este mismo cuerpo, que hoy tiene 50, objetivamente es el que me ha acompañado, cuánta pelotudez en la vida hay, digamos. Entonces, como que en algún momento el cuerpo dijo, no te acompaño más. O sea, de verdad, este ritmo yo Sí, ya no solo no tu lo carrera, tolero. tu cuerpo es importante también. Pero Como claro, que ese era el porque mensaje es que te quería vehículo. transmitir. Claro, es el vehículo y yo de verdad no lo estaba a tal nivel de negación que uno de los primeros síntomas que yo tuve fue derrames en los ojos. No ver. Y yo de lo más evolucionada, súper top, dije, ¡ay, qué será que no estoy viendo! Pero siempre preguntando la estupidez hacia afuera, como que nunca me di cuenta que la que no se estaba viendo era yo, digamos, o sea, un nivel de ceguera y sordera, pero maravilloso. De desconexión, como Absolutamente. decís vos. Cristian, ¿en tu caso alguna vez te pegaste un susto Sí. en materia de salud y eso llevó a que quizás tuvieras que adoptar una medida drástica en tu estilo de vida? Sí, más de una vez, Soledad. Yo estaba escuchando lo que decía Pilar y no puedo menos que encontrarme en esa descripción. En mi caso, yo te diría que con una evolución de la que puedo dar fe, pero que aún combato la ansiedad, aún combato el pánico. Vivimos en una sociedad que nos exige permanentemente, que exige mucho a nivel de imagen social. Más también para quienes trabajamos con la exposición de nuestro trabajo, pero que además hacemos, bueno, un montón de cosas que a mí, por ejemplo, me costó muy caro la búsqueda de la aprobación constante, en televisión, en teatro, en carnaval, en mi familia. La aprobación de los míos. Y padecí ataques de pánico por mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que cambiaste para decir, bueno, hasta acá? No es tan antiguo como para decir que no lo estoy cambiando aún. Claro. Yo no Interesante, qué sinceridad. Es algo Es un que tiene que proceso. ver, sí, que tiene que ver con la alimentación, con el descanso y con reconocer que uno es perfectamente, no solo vulnerable, que uno es pasible, voy a hacer gráfico, de caerse con el piso. Claro. Si no empieza a prestar atención a la sintomatología. Pilar, está bien claro el caso de Cristian, efectivamente, con todo lo que tú planteas en este libro, ¿no? Sí, y además hay una cosa que hay una diferencia de género ahí, porque lo masculino, independiente que sea hombre o mujer en eso, pero las características masculinas tienden a hacerse cargo o a recién conectarse con el cuerpo después de algo que les da miedo. Claro. A diferencia de nosotras, O los más femeninos, pendientes. que uno está más pendiente, lo cual no quiere decir que uno sea más consciente y lo haga mejor, pero hacemos notar que pareciera que estamos súper pendientes de lo que nos está pasando, lo cual en realidad tampoco es tan cierto, pero el miedo en lo masculino es un factor súper clave. Sí, también me parece que tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿no? Obvio. El cuerpo habla lo que la mente calla de alguna Tal
manera. Y en esto que decís de lo masculino, también hay una tendencia en la modalidad más masculina a, bueno, yo no expreso, me cuesta más decir lo que me está pasando, y las mujeres a tener esto de, bueno, me quejo más, y pero por ahí, hago más. exacto, no es que haga más tampoco, es una modalidad más de comunicación. Igual ¿no? además las mujeres tenemos eso de ocuparnos siempre mucho más de nuestros seres lo de queridos afuera. y siempre ponernos nosotras en un plano secundario. Fede, en tu caso, tu transformación física, estando en Buen Día, Uruguay, fue notoria. Y te pregunto porque además sos una persona que está muy ocupada durante el día, es decir, tenés todas las excusas habidas y por haber para decir no tengo tiempo, imposible, vivo sin parar. ¿Qué fue, cuál fue la motivación que te llevó a ese cambio drástico de apariencia física, pero también de hábitos? Porque todos somos acá testigos de tus cambios de hábitos en general, ¿no? Mucho Sí. ejercicio ahora, otro cambio en la alimentación y demás. Sí, no sé si hubo algo. Seguramente alguna luz se encendió. Y revisando en mi interior sí puedo encontrar tal vez un diagnóstico médico no grave que me dijo, bueno, es ahora porque si lo dejas pasar después tal vez el daño pueda ser irreversible o en todo caso el camino hacia atrás va a ser más largo, te va a costar mucho más poder llegar a un lugar donde te sientas bien. ¿Qué pasa con nosotros, con el ser humano en general? Yo escuchaba a Pilar y ella decía que fue un proceso de 1 año y medio, tal vez que le costó darse cuenta, ¿no?, de esos síntomas que le estaba mandando el cuerpo como para poder generar algunos cambios. Es que los seres humanos nos malacostumbramos, quiero decir, nos acostumbramos a convivir con algo que está mal, con algo que nos hace pasar mal, ya sea desde lo emocional o lo físico, camuflando o disimulando algunas patologías, algunas dolencias por aquello de tengo que seguir y no escucho, bueno, esto pasa, lo camuflo con algún analgésico si tengo un recurrente dolor de cabeza o si me cuesta ver o si me cuesta leer, porque Sí, el tengo que cansancio, seguir. ¿no? También esas horas de sueño que siempre hablamos acá en Y el esas programa. horas de sueño, si vos tenés una vida que te lleva a dormir 4 horas, te levantás al otro día diciendo, yo voy a poder. Ahora, Pero ¿cuál es el problema? Al cabo de la vida, la factura va a llegar. Claro. Y igual ahí es importante resaltar que la medicina actual no ayuda en nada, No. estoy hablando de la También, claro. tradicional, porque en el fondo yo puedo asumir mi estupidez de no haber visto nada, pero yo cada síntoma, y creo que por primera vez estúpidamente sentía que lo estaba haciendo bien, porque yo puedo ir a un médico, sacarme un examen y no retirarlo de la clínica, digamos, y ahí están, o ir, me pide un examen y no voy porque ya me siento mejor, pero por primera vez estaba haciéndolo bien, iba al oftalmólogo, me hice los exámenes, volvía con los exámenes, pero el oftalmólogo me vio solo el ojo, Claro. el cardiólogo No me vio como un solo ser el corazón. íntegro. Entonces, claro, yo iba atacando cada síntoma, pero seguía en el mismo rol de funcionamiento, atacando cada cosa por parte, Por separado. hasta que me encuentro con una doctora, después de que ya colapso, que fue con un sangramiento vaginal de 3 meses, que yo incluso pensé que era porque ya debía cumplir 50 y que estaba menopáusica, y que ella me dice, no hay nada en los exámenes que expliquen esto, o sea, y ella me dice, porque me conoce hace muchos años, yo te noto extraña, y yo le digo con un nivel de estupidez, sí, ¿en serio? Hasta que ella me hace ver que todo esto formaba parte de un cuadro que después simbólicamente todo tenía que ver con explosiones y que tenía que ver con lo sanguíneo y que, o sea, después entendí todo, digamos, pero hasta que no vi la luz, yo impresionante. sentía que la medicina no me ayudaba en nada, Claro. digamos. Entonces, también es un desafío a los médicos y Eso- a la medicina complementaria o Tradicional. alternativa, que de alguna Sí, vos manera hablás fue la que me bastante en ayudó a el libro. salir, Pero tiene digamos. que ver además también con el descubrimiento de la evolución de nuestro propio cuerpo. O sea, Absolutamente. yo hoy a los 40 no soy el mismo que era a los 20. Obvio. Sin embargo, pretendo interpretarlo así. Y el cuerpo te va mandando mensajes. Yo digo, capaz que me costaba más agacharme para jugar con mis hijas, dormía y no descansaba lo suficiente, me agitaba simplemente bajando una escalera. Son señales. Así es. Son señales que si yo las asocio simplemente al paso del tiempo me voy a equivocar, porque puedo estar mucho mejor de lo que el cuerpo me está mostrando que Sí. estoy, ¿no? Una si cosa lo que decía entrenás. recién Pilar, que yo trabajé durante mucho tiempo con mujeres embarazadas, y esto que decías recién de la mirada médica. Muy pocas veces, por ejemplo, una mujer que está esperando un bebé y que se está acercando al momento del parto, se le pregunta cómo estás. Absolutamente. Se la ve también como un ser que está llevando un niño en el vientre y que va a enfrentar un Y lo que parto. importa es eso. Exacto. Y también con la lactancia, por ejemplo, ¿no? Donde no se le pregunta cómo se siente con respecto a eso. O sea, el poder médico, que además creo que ahí hay un cambio de mirada que es interesante, ¿no? En todo esto que tú decías también, de poder ver al médico como alguien que, bueno, te
te puede ayudar en algo, pero donde el primer protagonista es el que le está pasando lo que Absolutamente. Yo creo Otro que, punto, perdón, sí, Sole, adelante, una cosa, volviendo sobre la pregunta de hacer oídos sordos, yo creo que de todas maneras hay algo alentador, que es cuando una persona puede ver el límite, puede ver hasta dónde puede llegar, porque culturalmente... Hasta dónde puede tirar. Sí, cuando lo ves, ya esa señal es fundamental, porque ahí, bueno, comenzás de alguna manera, con lo mínimo, a prestarte atención. Culturalmente, además, pertenecemos a una generación que, habiendo satisfacido sus necesidades básicas, porque si no, no estaríamos discutiendo todo esto, es una generación que de alguna manera, o varias generaciones, le han enseñado que hay que llevarse el mundo por delante. Bueno, a eso quiero ir, Echarle Cristian, el resto porque además te puede vos lo costar decías caro. con mucha sinceridad y también lo plantea Pilar en este libro Oídos Sordos. Estamos siempre buscando algo que está por fuera de nosotros mismos, Claro. ¿no? La felicidad no está en conexión con nosotros mismos, está afuera. El éxito, la fama, el dinero. Estamos siempre corriendo atrás de una zanahoria que no tiene nada que ver con lo que es nuestro propio ser, o por lo menos está totalmente desconectado con nuestro propio ser. Así lo plantea Pilar. Y me gustaría también en ese sentido preguntarles a ustedes con sinceridad si no pasa eso, ¿no? Al final todo está fuera de nosotros. Y estamos en una carrera donde nosotros mismos pasa a un tercer plano. Mira, yo te puedo contar el caso de una mujer ecuatoriana dentro de la investigación, que ella partió, cuando partimos en la conversación, el primer día, ella se para furiosa y dice, este colon de... que me jode y que no me deja funcionar porque se me inflama y me paraliza. Y cuando terminamos el trabajo, ella se para de nuevo, Soledad se llama, se para de nuevo y dice, bueno, yo partí esto muy enrabiada con mi colon y en realidad hoy día tendría que decir pobre colon. Porque en realidad el colon es una víctima mía. Yo de aquí no solo tengo que partir al gastroenterólogo, sino que además tengo que preguntarme qué estoy haciendo con mis emociones que hacen que ese colon se me tense y me informe desde ese órgano que en realidad hay algo que estoy haciendo mal. Esa es como la invitación que al final hace la investigación. Recuerdo a un hombre argentino que decía lo mismo con el lumbago y que al final termina diciendo, Pilar, si lo que yo tengo que hacer es alivianarme la carga, estoy cargando mi espalda más allá de lo... Y eso fueron descubrimientos de las mismas personas en el proceso como de conversación. Hay libros maravillosos que no tienen que ver con el mío, digamos que yo los recomiendo incluso en el mío, como La enfermedad como camino, La rueda de la vida de Kubler-Ross o Usted puede sanar su vida de Luis Hay, que asocian perfectamente lo que cada órgano quiere decir en términos emocionales. Son tan lindos esos libros que no era mi intención meterme en eso, pero sin que eso uno lo pudiera leer, igual el cuerpo tiene la capacidad de informarte desde ese límite cómo te empiezas a comunicar con él. Yo, por ejemplo, descubríamos en los talleres que la gran mayoría de la gente tiene una relación súper exigida con el cuerpo, como de retarlo todo el tiempo, como de que no me estás rindiendo lo que necesito, que yo quiero hacer más cosas de las que tengo que hacer y no alcanzo porque me canso antes, o con la edad, como bien decías tú, va cambiando. El cuerpo que yo tengo hoy a los 50 no era la misma dinámica que tenía a los 30. Y por lo tanto hay que volver a una relación más amorosa con el cuerpo, que yo diría que tiene que ver con una concepción más oriental y que tiene que ver con integrar mente, cuerpo y espíritu de verdad dentro de una unidad, no que solo sea un discurso. Porque Silvana, además, vos siempre hablás, además, como psicóloga, y lo decís permanentemente en el programa, qué importante es conectarnos con lo que sentimos, no solo con lo que queremos, no solo con lo que buscamos. ¿Qué tanto nos hacemos esa pregunta en la vida real? Claro, yo estaba pensando ahora, porque yo también tengo pacientes que pasan durante los primeros meses de la psicoterapia hablando de sus síntomas y quejándose permanentemente sin poder, en definitiva, a veces tener un objeto que centralice la angustia es más fácil para los seres humanos que esa angustia más desestructurante o sin objeto tangible que implica empezar a mirar para adentro. Por eso ¿no? nos angustiamos cuando los médicos no nos encuentran nada. Exactamente. Digamos, Además hay otro tema también, perdón, respecto a la conexión alma, mente, cuerpo. Las señales no solo las da el cuerpo. Las reacciones que a veces tenemos
y que no nos reconocemos. Obvio. Reacciones que tienen que ver con Emocionales. emocionales, desbordes emocionales, De hecho, temperamentales. eso es lo primero que pasa. La Que cuando te violencia, detenés ¿no? un También, instante la decís, violencia es un "Este desborde". soy yo, Claro. ¿qué me está pasando?". Y esa también es una señal Pero claro que que tenemos sí. que escuchar. Y son las primeras, de hecho. En Claro. la investigación queda súper probado que las primeras son Son de que ese duermes tipo. más, duermes menos, comes más, comes menos, andas más llorón o más irritable. Y nadie pesca Claro. eso. ¿Y Porque pero dice, qué está bueno, pasando? ¿Por qué reacciona así? tal cual. Y después Bueno, viene pero ahí todo el empiezan, efecto dominó claro, que se empieza en el cuerpo. se empiezan cuerpo. a sumar una cantidad de otras situaciones que la angustia se empieza a depositar realmente ahí. Y bueno, y hay pacientes que uno intenta tratar de acompañarlos en este proceso de correrse y observarse y se enojan mucho muchas veces y te dicen, ¿no entendés qué me pasa? ¿No entendés que estoy con acidez hace 6 meses y ya no aguanto más? ¿O no? Y no es no entender, porque el mundo de las ideas, como hablamos muchas veces acá, es muy variado. Y el mundo de los sentimientos es realmente, no hay plan B. Cuando tú estás angustiado, no podés modificar Claro. eso. Por supuesto. Ahora, la cantidad de síntomas físicos, la variación es impresionante. Y ahí ¿no? en el Cristian, ¿tenés Comentados, mensaje? como decías bien Tengo, tú, sí. también en el poder médico. ¿Por qué? Porque hay toda una industria Por detrás supuesto, a la que le compra, conviene, claro, exactamente. a la que le conviene que no nos hagamos ninguna pregunta. Yo, de hecho, fui súper poco rentable para el sistema. Claro. Creo que terminé tomando una sola tableta. Sí, y eso todo eso lo es muy demás lo fuerte, hice. ¿verdad? Entonces, claro, hay toda una industria económica a la que le conviene que no te preguntes nada, Claro. que funciones en piloto automático todo el día, porque en el momento que te detienes, buscas el silencio, te haces la pregunta, ¿cómo estás? Ya el médico cambia O sea, de lugar para empezar o que- ahí. claramente. Pero además O sea, también planteaban la falta de apoyo generalmente de los gobiernos a todo lo que es la medicina, digamos, natural Obvio. o no tradicional, Eso que también también es tiene muy que ver con la cara industria para económica. acceder. Porque, No, no es rentable. No es rentable. No, Claro. no cualquiera tiene la posibilidad de acceder a la homeopatía y a la medicina no tradicional. Cristian, ¿hay Sí, algunos mensajes de los televidentes? Muchísimos, Me imagino. muchísimos. Y algunos con testimonios que son realmente muy esclarecedores respecto a lo que venimos charlando. Susana, por ejemplo, dice, dan señales, el cuerpo da señales a la que no prestamos atención. Siempre me salen aftas en la boca y no consulto por ello. Susana en este caso lo tiene asumido. Después dice, por ejemplo, Ricardo, si me pongo nervioso levanto la voz o me acelero automáticamente y me sube la presión. Diana dice, me hago chequeos pero sé que no es suficiente. La vida actual te lleva puesto sin pedir permiso. Bueno, pero creo que está en nosotros también el obvio. no permitirse. La- Me la queda muy mujer poco que- tiempo. ¿Cómo se llama la que tiene afta en la boca? Susana. Susana, además pregúntate qué te está informando tu boca que te impide hablar o que te tiene con ese dolor adentro, porque no solo basta con reconocer que uno tiene un síntoma, ese síntoma te está invitando a algo, que es lo que al final en la investigación lográbamos descubrir. Y esa invitación tú la puedes tomar o no, pero hay una invitación a crecer como persona, a conectarte mejor, a poder desarrollar mejor tus afectos, y eso pasa porque entiendas el significado que esas aftas puedan tener en tu boca y desde ahí empezar a producir el proceso de sanación, porque si nos quedamos solo en decir, sí, en realidad yo tengo un síntoma y en realidad la vida de hoy es un desastre, volvemos al mismo circuito, Pilar, digamos. rápidamente, vos cambiaste igual muchos hábitos en tu vida. Por ejemplo, es cierto que ya no consumís nada de azúcar refinada, nada de grasas. Hace un ¿Lográs año. tener esa conducta? Porque otro día hablaremos también de la disciplina que requiere una vida saludable y Es cómo que no nos todo están esto es educando para tener esa disciplina, esa fuerza de voluntad. Es que la nueva relación que uno puede establecer con el cuerpo es solo voluntad, no va, y además tampoco, que era una de las cosas por las que me gustaba mostrar esta investigación a la gente, es para que entiendan que nadie tiene nada resuelto. O sea, porque de repente tú decías cuando me presentabas, cosa que odio, que me dicen, ay, la nueva gurú de no sé qué. Yo no dije nada, yo no dije nueva gurú. Yo no soy Dije psicóloga. bueno, Yo nueva gurú no soy dije. nada de nada, soy una caminante más, tan inconsistente como todo el Claro. mundo y por lo tanto me importaba mostrar eso, pero eso es un trabajo de voluntad. Sí, yo dejé el azúcar hace un año y es muy loco porque las veces que me he permitido comer algo dulce, el No te cuerpo cae me la bien, cobra. claro. O Claro. sea, me dice, ¿sabes qué? Me estás traicionando, Es que depende digamos. solo de Es como- nosotros. No hay gurús, no hay. Pero nada, no hay ¿qué va a médicos, hacer? no hay nada. Igual, No, gracias- pero- un gracias por verdadero tu- Eso te iba a decir, placer. pero de todas maneras, yo hablaba eso con Pilar recién afuera de cámaras, me parece que está bueno
que aquellos que elegimos en la vida acompañar a otros en procesos de cambio, de por lo menos de cuestionamiento y de reflexión, podamos también mostrar esta parte, porque supuesto. muchas veces Todos los somos psicólogos, vulnerables. claro, Obvio, y jugamos a ser doctos de quién. exactamente, O sea, absurdo. exactamente. Bueno, ha sido un placer, realmente Sí. esto da para muchos capítulos más, pero Me gracias, quedo. Ay, gracias sí. Pilar, gracias igual Ivana, igual acá es Cristian un Fede. peligro la cocina, no te quedes porque acá Ah. prescindir de lo dulce es Sí, bastante es muy complicado. difícil, Es bastante pero lo que complicado. más se valora es esa sinceridad, esa honestidad en todos los testimonios. Así que muchas gracias. Un aplauso para Acá ambas. está el libro, Vos sabés que Gracias a ustedes. fue contar léanlo, como- vale la pena. Yo me lo devoré en un rato nada más y realmente tenemos mucho para aprender de nosotros mismos. Así que estar atentos a la Totalmente. señal.